decir, el propósito del núcleo rojo, recibiendo fibras de los núcleos cerebelosos profundos, es recibir de cierta manera, en forma indirecta, la inervación desde las áreas corticales 4 y el área 6, o sea, la corteza motora primaria, que es el área 4, y la corteza premotora, que es el área 6. ¿Con qué propósito? El área 4, la corteza motora primaria, y el área 6, la corteza premotora, ambas cortezas se distribuyen al palio-cerebelo y al neo-cerebelo. Todo lo que es palio-cerebelo anatómicamente corresponde al vermis antero-posterior y a algo que se llama corteza paraverniana contigua o corteza paraverniana intermedia. Repito, el área 4, la corteza motora primaria, y la corteza premotora, o área 6, se distribuyen de cada lado desde la corteza hacia el cerebelo. Específicamente a qué áreas anatómicas del cerebelo: palio-cerebelo y neo-cerebelo. En lo que anatómicamente se refiere, ¿por qué digo anatómicamente se refiere? Porque la anatomía del cerebelo no es la forma real en cómo funciona el cerebelo. El cerebelo no funciona como anatómicamente se lo estudiaba antes, sino como funcionalmente es y debe ser estudiado en la actualidad. Esas dos áreas, que en particular tienen conexiones con las áreas 4 y 6, son el palio-cerebelo y el neo-cerebelo. El palio-cerebelo se encarga de todo lo que es propulsividad motriz. ¿Qué significa propulsividad motriz? Todos los actos propulsivos. Por ejemplo, la alternancia que tenemos al caminar. Esto es un acto propulsivo básicamente casi espontáneo. O sea, ustedes no se ponen a pensar de que tengo que caminar, sino que si tienen la necesidad de hacerlo, lo hacen casi inconscientemente hablando. Eso es un acto propulsivo. Otro acto propulsivo es mientras una pierna está hacia adelante, el brazo contrario está hacia atrás y viceversa. Esos movimientos alternantes son movimientos de propulsión. Y otro movimiento de propulsión es lo que ustedes hacen cuando nadan. O sea, un brazo hacia adelante y el otro hacia atrás, y así sucesivamente, mientras hacen lo mismo, pero al revés, con las dos piernas. Eso también es mecanismo de propulsividad motriz o propulsión motriz. Eso lo maneja el palio-cerebelo anatómicamente hablando. Y el neo-cerebelo se encarga de todo lo que es coordinación de la fineza motriz. Poder escribir bien, poder darle la mano a una persona, apretársela porque tienen que saludarlo, saludar a una persona, tocar una guitarra, hacer esto, tocar un objeto, agarrarlo y no irse de largo, pero tampoco quedarse antes del objeto. O sea, todo eso son conexiones de coordinación de destreza motora fina entre la corteza cerebral y la corteza cerebelosa, pero del neo-cerebelo. Tanto el palio como el neo-cerebelo, que es corteza cerebelosa, a su vez tienen que proyectarse a dos núcleos cerebelosos profundos. El palio-cerebelo siempre se proyecta al núcleo globoso y al emboliforme, obviamente del mismo lado. Y el neo-cerebelo siempre se proyecta al núcleo dental. ¿Qué es palio-cerebelo? Palio-cerebelo anatómicamente es el vermis antero-posterior y la corteza paraverniana contigua o corteza paraverniana intermedia. Y todo lo que es neo-cerebelo se le llama en cerebelo, funcionalmente hablando, zona lateral. Esta zona, palio-cerebelo o corteza paraverniana contigua, más el vermis antero-posterior, siempre se conectan con los núcleos globosos y el emboliforme. Y el neo-cerebelo, que corresponde funcionalmente a la zona lateral, siempre se conecta con el núcleo dentado. A su vez, tanto el núcleo dentado como el globoso y el emboliforme necesitan conectarse con el núcleo rojo del otro lado y con el tálamo del otro lado. Ambos con el tálamo del otro lado y con el núcleo rojo del otro lado. O sea, la misma conexión que hice hace un rato, y en relación con ¿qué? Con el pedúnculo cerebeloso superior. Por lo tanto, las fibras que van del dentado al rojo o del dentado al tálamo utilizan el pedúnculo cerebeloso superior. Y todas las fibras que van del globoso y el emboliforme al núcleo rojo y del globoso y el emboliforme al tálamo también utilizan al pedúnculo cerebeloso superior. Ahora, vuelvo y repito, el núcleo rojo
está dividido en dos partes filogenéticamente hablando. Una parte rostral, que es antigua, la parvocelular, que está arriba, o rostral, y una parte más nueva, que es muy grande, y que por lo tanto es la parte caudal y que es la magnocelular. De la parte magnocelular se proyecta, en este caso, en este ejemplo, desde el núcleo rojo del lado izquierdo, proyecta a través de la decusación tegmentaria ventral de Forel, ¿sí?, un fascículo que al dirigirse desde aquí hacia abajo va a ser llamado como fascículo rubroespinal. Pero en este caso estaría formando, en este ejemplo, un fascículo que saliendo del núcleo rojo del lado izquierdo, pero va a dar origen a un fascículo rubroespinal que va a descender por el cordón blanco lateral, pero la médula espinal del lado derecho. Ahora, ojo, hay fibras dentorúbricas e interpósito-rúbricas. Hay fibras dentotalámicas e interpósito-talámicas. Pero ¿cuál es la diferencia? Que hay más fibras dentotalámicas que dentrorúbricas y hay más fibras interpósito-rúbricas que fibras interpósito-talámicas. O sea, lo mismo pero al revés. Repito porque esa cuestión tiene implicancia funcional. Quizás no lo entiendan ahorita, pero sí lo van a entender en el futuro cuando vean pacientes. Repito, las conexiones entre el dentado son con el rojo y con el tálamo del otro lado. Las conexiones del globóceo y del poliforme también son con el rojo y con el tálamo del otro lado. Eso significa que hay fibras dentorúbricas y dentotalámicas. Hay fibras interpósito-rúbricas e interpósito-talámicas, con el rojo y con el tálamo del otro lado. Pero la diferencia es, hay más fibras dentotalámicas que dentrorúbricas y hay más fibras interpósito-rúbricas que interpósito-talámicas. Hace un rato, ¿quién fue que puso hace un rato? Mirka dijo que no había, eso es relativamente nuevo, no había conexiones entre el núcleo rojo y el tálamo. ¿Qué parte del tálamo? El núcleo ventral lateral del tálamo. Es el único núcleo que tiene implicancia funcional en estas conexiones fibras. El núcleo rojo, en su parte parvocelular, sí tiene conexiones y eso niega todas las cuestiones que han salido aún en los libros de texto. Sí hay conexiones entre el núcleo rojo con el tálamo, pero específicamente con la parte parvocelular del núcleo rojo hacia el núcleo ventral lateral del tálamo del mismo lado. Ese fascículo por lógica se va a llamar rubro talámico, que conecta la parte parvocelular del núcleo rojo con el núcleo ventral lateral del tálamo, siempre del mismo lado, como también lo pudo haber hecho en el otro lado. ¿Sí? Ahora, si hay más fibras dentotalámicas y hay más fibras dentorúbricas, resulta que todas las fibras que van del dentado directamente al tálamo y todas las fibras que van directamente del globóceo y del poliforme al tálamo pasan directamente al área 4. O sea, no hacen el bypass típico en el núcleo rojo. Ya les explico qué quiere decir eso. Repito, todas las fibras que van directamente del núcleo dentado al tálamo serán fibras dentotalámicas. Y todas las fibras que van directamente del globóceo y del poliforme hasta el tálamo serían las fibras interpósito-talámicas. Eso quiere decir que tanto las fibras dentotalámicas que no le paran bola aquí al núcleo rojo y las fibras interpósito-talámicas que también no le paran bola al núcleo rojo son fibras que por ese no pararle bola van directamente al área 4. Por lo tanto son más de especificidad motriz para inicio de movilidad, obviamente en el cuerpo contrario, pero siempre en relación con el rubro espinal que está saliendo del otro lado. Porque es lógico asumir que si yo tengo un núcleo rojo del lado izquierdo, está produciendo o fabricando un fascículo que va a cruzar al lado derecho. Al cruzar al lado derecho, sobre la médula espinal del lado derecho, va a movilizar ¿qué musculatura? La flexora, pero ¿de qué lado? Del mismo lado derecho. Pero resulta que el área 4 y 6 del lado izquierdo va a movilizar también esa misma musculatura flexora, pero del lado derecho del cuerpo. Por lo tanto, se mantiene todo del mismo lado, pero en relación contrario a la corteza cerebral. Eso explica siempre que los daños de corteza cerebral son contralaterales a la lesión, que los de corteza cerebelosa son ipsilaterales a la lesión.
Esa es la única gran diferencia que existe entre la cerebral como corteza y la cerebrosa como corteza. En cambio, las fibras que van del dentado al núcleo rojo y del interpósito al núcleo rojo se distribuyen solamente al área 6. El área 6 se encarga de otro tipo de inicio de movimiento, pero más que inicio de movimiento, cambio de movimiento. Cuando veamos corteza, vamos a ver que el área 4 inicia el movimiento, o sea, inicia la motricidad, pero el área 6 puede modular o cambiar ese inicio. Esta área 6, que también se llama corteza premotora, también se le suele llamar área motora suplementaria o complementaria. Esta área 6 recibe información de otras áreas que veremos ya al final cuando veamos corteza. Pero esta área motora suplementaria me cambia la actitud del inicio de la motricidad. Les explico por qué. Yo estoy caminando y estoy utilizando mi área 4 de ambos hemisferios para caminar con mi piernita izquierda, el hemisferio derecho, y con mi pierna derecha, el hemisferio izquierdo. Estoy iniciando la marcha. Pero resulta que alguien me llama la atención en forma sonora, o sea, me llama o me tira una pelota. ¿Qué tipo de estímulos estoy teniendo en ese momento? Estoy caminando y alguien me dice, hey, para un rato, y me tira una pelota y yo la agarro. ¿Qué dejo de hacer en ese momento? Caminar. Dejo de activar mi área 4 y comienzo a utilizar el área 6 para cambiar la actividad previa del área 4. A eso se le llama corteza motora complementaria o suplementaria, que tiene conexiones con múltiples áreas, pero ahorita ya les dije dos, con corteza auditiva y con corteza visual. Yo estoy caminando, alguien me llama la atención, yo dejo de caminar y me tiran una pelota. Y yo lo que hago es agarrar. ¿Qué dejé de hacer? Dejé de caminar. Ya no utilizo mi área 4, pero utilizo mi área 6 para sofocar, si cabe el término, el inicio previo del área 4. Y utilizo la 6 para cambiar lo que el área 4 originalmente hizo. A eso se le llama corteza motora suplementaria. Este es el propósito del núcleo rojo. ¿Sí? Bueno, sigamos, ahora sí sigamos. ¿Qué falta ver? ¿Qué falta ver?